Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí estoy una vez más frente a la cámara para contar mi experiencia en el retiro de Vipassana. Es algo que quería hacer de viva voz, no me valía esta vez con escribirlo en un artículo de Substack, entonces aquí estoy. Os cuento un poquito, he dividido este vídeo en cuatro partes. En la primera parte voy a hablar pues del tema de logística, también pues de qué es un retiro de Vipassana, los centros donde se puede practicar, también el tema de horario, de cómo aplicar y todo eso. En la segunda parte sí que ya quiero contar mi experiencia durante el retiro. Luego en la tercera parte me voy a meter un poquito más en la parte pues, profunda, filosófica de las enseñanzas y ya la cuarta parte va a ser muy cortita, simplemente pues, para contar cómo continuar con la práctica una vez que se termine el retiro, ¿no? Y bueno, me apetecía hacer el vídeo porque es algo que he estado compartiendo, o sea, el ir a un retiro de Vipassana pues lo he compartido en mi Substack, lo he compartido en Instagram, hay gente que me ha mandado preguntas que tienen que ver sobre todo pues con mi experiencia y también con la parte de logística y de la práctica como tal. Entonces, pues sí, me apetecía ya contarlo todo junto en vídeo y también me apetecía hacerlo así porque cuando, justo el día antes de irme al retiro de Vipassana, yo sabía lo que era el retiro, por supuesto, tengo amigos que lo han hecho, pero no me había preparado, no había hecho demasiadas cosas, ¿no? No había mirado nada. Y entonces el día de antes, justo cuando ya estaba preparando la mochila y tal para irme, dije, voy a ver si en YouTube pues encuentro a alguien que hable de su experiencia en el retiro. Y bueno, escuché a un par de chicas y la verdad que me encantó escucharlas. Todo lo que comentaban me sirvió también. Entonces, cuando estaba viendo esos vídeos dije, bueno, cuando yo termine mi retiro de Vipassana, en algún momento me tomaré el momento para hacerlo. Y bueno, aquí está. La verdad que hice el retiro hace ya 2 meses. Lo hice del 3 al 14 de diciembre y ahora estamos ya a principios de febrero. Y bueno, sí que me apetecía darme también el tiempo para integrar un poco la experiencia y ya cuando hablase de ella tener un poquito más de perspectiva, ¿no? Y ver cómo pues he ido integrando yo la práctica en mi día a día. Entonces, sin más dilación, voy a pasar a la parte uno, parte de logística. De todas formas, me he hecho un guión aquí en el iPad, pues para intentar cubrir todo de manera más o menos ordenada. También hay gente que me ha preguntado por Instagram, pues, como digo, preguntas curiosas por tema de logística y tema de mi experiencia, y entonces, pues quiero asegurarme de que no me las dejo en el tintero. Entonces, bueno, tema de, antes de meterme con la aplicación, yo quería hacer un retiro de Vipassana desde hace mucho tiempo. Yo creo que escuché hablar de estos retiros pues hace unos 7 años o así, y ya hace 4 que busqué activamente centros para hacerlos, ¿no? Cuando me fui de viaje de monje, que dejé mi vida en Ámsterdam y me fui a México, pues ya miraba de vez en cuando las fechas en México, que el centro de México está en Valle de Bravo, y lo que pasa que, bueno, que no cuadraba, ¿no? No encontraba pues las fechas adecuadas o el momento adecuado y entonces lo dejé pasar, pero bueno, pues finalmente llegó el momento de hacerlo. Luego, durante ese viaje, que es el que yo llamo mi viaje de monje, conocí a mucha gente que ya había hecho el retiro de Vipassana, así que me contaron de su experiencia. Entonces, internamente había algo dentro de mí que era como, sí, sé que algún día lo voy a hacer, ¿no? En este caso yo lo hice en España, en el centro de Amasacha. En España hay dos centros, uno está en Cataluña y el otro está en la provincia de Ávila. Y bueno, yo ahora estoy viviendo cerquita de Ávila, entonces por conveniencia me venía mejor hacerlo allí. No obstante, también el centro de Ávila es un poquito más grande que el centro de Cataluña. Entonces, si estáis en España y queréis hacerlo, pues saber que es más, tenéis más posibilidades de que os seleccionen si aplicáis al centro de Ávila simplemente por un tema de capacidad. Entonces, tenerlo en cuenta. Y bueno, esto es importante, si os vais a embarcar en la aventura del retiro de Vipassana, creo que es muy importante que os escuchéis y que os sintáis preparados y preparadas, ¿no? Aquí no vale porque yo os cuente que mi experiencia ha sido maravillosa, ya os lo adelanto, o otra gente que ha sido pues también maravillosa, no vale si no os sentís alineados. Puede ser un retiro que puede ser duro, es un retiro profundo y creo que a cada persona le llega en el momento que le tiene que llegar y no es para todo el mundo tampoco. Entonces, creo que también es importante, pues eso, ¿no? Escucharse y ver cuándo decir sí, es ahora y es el momento. Entonces, bueno, ya sí que me paso oficialmente a la parte de logística. Los retiros de Vipassana son retiros de silencio, de meditación, son de 10 días y básicamente durante esos 10 días te enseñan la técnica de Vipassana, que es una técnica específica de meditación y es a través de la cual el Buda se iluminó. Y fue de hecho la técnica que el Buda enseñaba después de iluminarse, ¿no? Bueno, Goenka fue un hombre que nació en Birmania en 1924 y es el creador de toda esta red de centros Vipassana. Él fue un empresario muy exitoso y sufría de migrañas, entonces conoció esta técnica y bueno, a través de esta técnica pues sanó sus migrañas, entonces quiso compartirla con todo el mundo. Entonces, gracias a que pues tenía los beneficios económicos, también sabía inglés,
pudo crear centros empezó a enseñarla en India, pero más allá creó centros en Estados Unidos, en Europa, pues en el mundo occidental, ¿no? Y a día de hoy existen, no sé el número, pero cientos de centros para hacer estos retiros de meditación y aprender la técnica. Y está como en más de 90 países. Entonces, pues en el país en el que viváis podéis ir a la página web. Voy a dejar la página web aquí debajo en la cajita de descripción, o si estáis en Substack, pues lo escribiré aquí. Es dhamma.org y ahí básicamente podéis buscar vuestro país y os aparecerán los centros que existen en cada país, y cuando pinchéis en el centro se despliega una lista de cuándo están los cursos disponibles de 10 días. Para iniciaros en la técnica sí que tenéis que hacer este curso de iniciación de 10 días. Tema de aplicación. Sí que se llenan las plazas bastante a menudo, y esto no es solo en España, lo sé en otros centros pues alrededor del mundo, porque tengo amigos que han hecho los retiros en Alemania, en Suecia, en Holanda y en México también, y sí que se llenan las plazas bastante rápido. Entonces, mi recomendación es que cuando veáis el centro donde lo queréis hacer, que veáis la fecha donde está disponible, y siempre aparece una fecha que es cuando tenéis que hacer la aplicación. Generalmente suele ser un mes y medio antes de las fechas donde empieza el retiro. Entonces, las aplicaciones en el caso de España y de Europa Central se abren a las 7 de la mañana. Entonces sí que os aconsejo que si queréis hacerlo y queréis hacerlo pues de verdad, que os marquéis esa fecha en el calendario y a las 7 de la mañana empecéis el proceso de aplicación. Para hacer esa aplicación sí que preguntan pues bastantes cosas acerca de vuestra salud, de vuestras prácticas de meditación, de vuestras prácticas energéticas / espirituales. Entonces sí es un formulario que os va a llevar a rellenarlo pues más o menos unos 20 minutos. Entonces, podéis buscar previamente qué preguntas se hacen en la aplicación y tenerlas ya más o menos preparadas. Y cuando vayáis a aplicar, pues a las 7 de la mañana abrís la aplicación y vais contestando. Y bueno, sí que te dan media hora, o sea, cuando empiezas a hacer la aplicación, te dan media hora para que rellenes el cuestionario. En ese momento es como que te aseguran la plaza, entonces tampoco es para que vayas rápido, ¿no?, contestando, sino que te tomes el tiempo también en responder a las preguntas, que leas bien pues todo lo que te explican, todo lo que conlleva hacer ese retiro, cuáles son las normas, cuál va a ser el horario, y si estás de acuerdo con eso, pues que continúes haciendo la aplicación. Es importante, pues eso, que contéis un poco vuestras prácticas. Yo conté pues todas mis prácticas de yoga y meditación, y es cierto que sí que tuvimos pues varios emails en los que me preguntaban si me comprometía a dejar por un tiempo, o sea, durante el tiempo del retiro, dejar de lado mis prácticas. Y entonces, bueno, por supuesto me comprometí, porque yo lo que quería hacer era aprender la técnica, ¿no? Entonces, mientras estás en el retiro no puedes practicar ningún tipo de actividad física, ni siquiera yoga, no puedes practicar ningún otro tipo de meditación, ni canalizaciones energéticas, o sea, tienes que dejar todo eso de lado. Por supuesto, no te permiten usar portátiles, tecnología, el teléfono te lo quitan nada más llegar, y luego tampoco te puedes escribir. Bueno, los que me conocéis sabéis que yo hago journaling todos los días, es una de mis prácticas de autocuidado y sanación. Y bueno, eso sí que como que ya lo sabía de antemano, pero cuando fui a hacer la aplicación y ya especificaban no puedes traerte ni un boli ni papel, ni siquiera, ni por supuesto libros para leer ni nada, fue como, wow, qué fuerte, ¿no? Pero claro, ese es el objetivo. O sea, ahora que ya conozco la técnica, el objetivo es que la energía siempre esté para adentro y que no estemos pues invirtiendo nuestra energía en estoy escribiendo, estoy leyendo. Por eso también son retiros de silencio, no puedes comunicarte con las otras personas que están allí, porque el objetivo es que estés hacia adentro y conectada con tu cuerpo. Bueno, me voy a pasar a la parte de explicar un poco el horario del retiro. Como digo, sí que es un horario riguroso y estricto y hay que cumplirlo. O sea, cuando entras en el retiro te comprometes a que vas a cumplir con el horario. Los días comienzan a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana te despiertan con un gong, porque como digo, pues no tienes móviles, no tienes tecnología, puedes llevar un reloj analógico, pero bueno, te despiertan con un gong a las 4, y a las 4:30 ya hay que estar en la sala meditando. Entonces, de 4:30 a 6:30 son 2 horas de meditación en sala. A las 6:30 es el momento del desayuno, y luego un poco de tiempo libre hasta las 8 de la mañana. Y a las 8 vuelves a la sala de meditación hasta las 11. A las 11 es la comida, y de 11 a 1 es descanso. Entonces tienes la parte de comida y luego tienes un descanso en el que puedes, pues si quieres, salir a pasear. Generalmente los centros de Vipassana están en el campo, entonces hay un espacio en el que puedes retirarte y pasear. Como digo, la actividad física no está permitida, pero un paseo, actividad física moderada, sí. Luego a la 1 se vuelve a meditar y empieza otro bloque de 4 horas, es hasta las 5. A las 5 es la merienda, que es una pieza de fruta y té, si eres estudiante nuevo. Si ya has hecho un retiro de Vipassana, solo es un té, no hay pieza de fruta. Y luego a las 6 empieza ya como el último bloque del día. Entonces hay 1 hora de meditación, a las 7 empieza el discurso,
que es un discurso filosófico en el que te van introduciendo no solo en la técnica, sino pues también las enseñanzas del Buda, ¿no? Y cómo se produce pues la liberación del alma. Entonces, a mí me parecen discursos increíbles, los disfrutaba muchísimo. Y ya después del discurso tenías como otra hora de meditación y ya la retirada a la cama. O sea, más o menos yo llegaba a la habitación a las 9:15 de la noche y estaba reventada y solo me quería acostar porque al día siguiente a las 4 sonaba el gong. Entonces, ahora cuando os cuente mi experiencia os cuento un poquito más, pero bueno, ese es el horario. También mencionar que bueno, los hombres y las mujeres están segregados y o sea, están totalmente separados. Ni siquiera en el comedor hay como una cortina, con lo cual no te ves. Y respecto al número de participantes, depende del centro. En mi caso habíamos unos 150 personas, pues 75 hombres y 75 mujeres. Por seguir contando un poquito más de la logística y el funcionamiento del Dhamma. Este es un sistema que funciona por donaciones, es decir, tú vas allí, es gratuito, recibes las enseñanzas y el retiro, la comida, la estancia, todo de manera gratuita y al finalizar pues te invitan a que ofrezcas un donativo y es así como se sostiene toda la red de centros y de retiros, ¿no? Y de toda la gente que trabaja allí. La verdad que me parece una manera preciosa y obviamente pues cuando terminas, claro que te sale de dentro hacer una donación, ¿no? Y luego también mencionar que la técnica de Vipassana tiene carácter laico. Es decir, sí que he mencionado que es la técnica a través de la cual el Buda se iluminó, pero no tiene para nada connotaciones religiosas, es para todo el mundo, independientemente de la religión que tengas, las creencias. Obviamente hablan de Buda, hablan de su vida, hablan de sus enseñanzas, porque sí, o sea, fue la técnica que le enseñaba. Yo estaba un poquito escéptica con este tema de, pues nada de actividad física, nada de escribir, el quitarme los avalorios, son cosas como que al principio pues me chocaban un poco, pero obviamente ahora que he hecho la técnica y he salido tan maravillada, digo, pues ya está, o sea, es lo que es y estás acatando sus normas, quieres aprender la técnica pues en su pureza y al final lo aceptas. El retiro es que funciona con estas grabaciones de Goenka. Como digo, Goenka fue un empresario bastante exitoso, dominaba el inglés, entonces él mismo cuando empezó a enseñar esta técnica hizo las grabaciones en inglés. Es cierto que los discursos están traducidos a muchísimos idiomas, estas horas de charlas filosóficas que hay al final del día están hechas en el idioma correspondiente, yo las escuché en español. Pero bueno, decir que todo el rato lo que escuchas son las grabaciones de Goenka, ¿no? Hay dos profesores que están ahí durante todo el retiro, uno para los hombres, otro para las mujeres. Obviamente están más sosteniendo el espacio, dan indicaciones muy breves de ahora podéis meditar en la habitación, ahora os quedáis en la sala. Luego sí que puedes hablar con ellos de manera individual, para ello hay una lista cada día, entonces te apuntas, te asignan una hora y a esa hora puedes ir y hablar, en mi caso, con la profesora, ¿no? Y contarle pues lo que estás pasando, las dudas que tienes, lo que te está surgiendo, lo que sea. O sea, son conversaciones abiertas. Yo fui 2 veces y la verdad que me resultaron bastante útiles. Entonces, bueno, yo creo que en cuanto a los temas de logística y demás, no me estoy dejando nada. Voy a revisar rápidamente el iPad, pero yo creo que básicamente ya está. Bueno, en cuanto a mi experiencia personal, voy a pasar a la segunda parte. Ya he contado por qué quería hacerlo. A mí me pica la curiosidad, me encanta aprender, me encanta seguir profundizando en la liberación de mi cuerpo, de mi alma. Ya he hecho muchos retiros de silencio, como he mencionado, muchos retiros de meditación. Hice también mi Yoga Teacher Training en Tailandia, entonces sí es algo que me despertaba la curiosidad. Estaba reticente, como he mencionado, un poquito escéptica por tanta rigurosidad y normas tan estrictas, ¿no? Yo realmente soy practicante de yoga, del Hatha Yoga, que también tiene una rama que es bastante estricta, ¿no? Para llevarte a la sanación del cuerpo, pues al final tienes que ser muy disciplinada y muy estructurada. O sea que el yoga también tiene esa parte, pero es cierto que el yoga también te permite escuchar el cuerpo, ¿no? Y generalmente el yoga lo que haces es que tú mueves el cuerpo a través de posturas o de asanas para calmarlo, equilibrarlo y a partir de ahí ya entras en un estado más tranquilo, más de quietud y es ahí cuando puedes meditar largas horas. Y en el Vipassana no es así. O sea, en el Vipassana tú te levantas a las 4 de la mañana, a las 4:30 estás en el hall y pum, te sientas y estás meditando todo el día. De hecho, hay momentos en los que no puedes ni siquiera mover el cuerpo, no está permitido, o sea, la postura que tienes es la que tienes y la tienes que mantener durante la sentada de meditación. Entonces se hace muy duro, pero claro, ese es el objetivo, quedarte quieta para que toda tu atención esté dentro de ti y ya notar todos los cambios sutiles que están pasando constantemente en tu cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha encantado porque de verdad yo no tenía ni idea de cómo funcionaba la técnica, sí que había escuchado cositas, pero no la había practicado como tal. Yo había practicado Anapanasati, que es la práctica que haces antes de aplicar la técnica de Vipassana. Entonces yo esta sí que la conocía, es una técnica que se basa en centrarte en la respiración y esta sí que la tenía, pues la había practicado varias veces,
pero Vipassana no había aprendido la técnica. No os la voy a destripar en este vídeo porque me parece muy mágico y muy bonito si vais a hacer el retiro que vayáis y la escuchéis por primera vez guiados o guiadas por la grabación de Goenka. Me parece un momento maravilloso, entonces no voy a contar exactamente en qué funciona la técnica, creo que tampoco me corresponde hacerlo a mí, entonces no voy a explicarlo. Pero bueno, en el retiro los primeros 4 días son de preparación, se aplica esta parte de Anapanasati que yo ya conocía y el cuarto día te explican la técnica y ya el resto de los días del retiro vas aplicando o profundizando en esa técnica. Obviamente cada vez te van dando más pistas y te van dando más guía, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy bonito en ese sentido. En cuanto a mi experiencia en el retiro, no diría que ha sido maravillosa, o sea, lo que son los días del retiro para mí era casi supervivencia, es decir, ok, estoy aquí, me estoy entregando a la técnica, punto. Entonces sí que es cierto que dejé mi escepticismo de lado, mis prácticas, mis otras meditaciones, mis prácticas de Kundalini, de yoga, las dejé de lado, porque sí que quería aprender la técnica, o sea, eso sí que me comprometí, pero, pero no es que me lo pasase súper bien durante esos días de retiro. También confieso que en ningún momento me planteé abandonar. El día más duro para mí fue el primer día, pero porque no sabía, ¿no? El primer día no sabía cómo iba a llevar el tema de los horarios, no sabía los bloques de meditación de 3 horas, de 4 horas, era como, Dios mío, esto es muchísimo. Entonces estaba un poco asustada con eso. También estaba asustada con el tema de la comida y el ayuno. Como he comentado en la parte de logística, el desayuno es de 6:30 a 7 y luego la comida es a las 11. Obviamente la comida parece pronto, pero es que como te levantas a las 4 de la mañana, comer a las 11 es un horario normal, ¿no? Pero claro, ya esa es la última comida que tienes. De 11 a 11:30 es la última comida y ya. Entonces, claro, o sea, sí que estaba un poco preocupada por eso, porque llevaba mucho tiempo sin hacer ayunos. Yo he hecho ayunos intermitentes, he hecho ayunos de hasta 12 días, o sea que no es que esté asustada del ayuno, pero llevaba mucho tiempo sin hacer ayuno. Entonces dije, a ver cómo voy a estar con esto, ¿no? Y bueno, sí, claro que a las 8 de la tarde tenía hambre, pero ya está, quiero decir, lo superé. Entonces, al pasar el primer día dije, ok, si esto va a ser así, puedo con el retiro. Y es cierto que claro que hay momentos pesados cuando llegas a la parte del discurso, que es a las 8 de la tarde, Goenka dice como, enhorabuena, el día 3 ha terminado, te quedan pues 7 días para seguir trabajando diligentemente y tú dices, Dios mío, parece que este día ha sido como un año y me quedan todavía 7 días más, ¿no? Entonces, sí que hay momentos que pierdes un poco, en mi caso, pues que pierdes un poco pues la noción. Por ejemplo, esto ya depende de la persona, pero yo llevaba bastante peor las sesiones ya de por la tarde, ¿no? La sesión que empezaba a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde de 4 horas y luego ya la de después de merendar de 3 horas, yo ya llegaba bastante cansada. Y porque yo soy una persona de mañanas. Entonces, por ejemplo, la meditación de las 4:30 de la mañana era un goce, hasta las 6:30 muy bien. La de después de desayunar también, la llevaba muy bien, pero ya la que venía después de comer me notaba desgastada. Entonces, claro, esto ya depende de cada uno. Lo que me ayudó mucho con mis rutinas, y esto es algo que escuché también pues, en uno de los vídeos de YouTube que vi antes de hacer yo el retiro, la chica también hablaba de esto, ¿no? Como intentar tener tus pequeñas mini rutinas dentro de estar ahí en el retiro, ¿no? Y entonces, bueno, pues en mi caso yo me levantaba a las 4 con el gong, me metía en la ducha como para seguir con mi rutina que tengo aquí, ducha de mañana, limpiarme físicamente, energéticamente, y me iba ya directa a meditar. Y luego desayunaba y después de desayunar pues ya me tomaba el tiempo de airear la habitación, de hacer la cama, sí que limpiaba, hay utensilios para limpiar, hay escobas, tal. Yo esto no sé si está permitido del todo, supuestamente luego después me dijeron que quizás no, pero bueno, yo limpiaba un poco la habitación, como que me entretenía y luego sí que hacía algunos estiramientos. Como he dicho, te prohíben hacer actividad física, nada de práctica de yoga, pero bueno, yo sí que me ponía una manta en el suelo y me estiraba un poquito, pues los hombros, la espalda, la columna, las piernas, y tengo que decir que lo notaba un montón, o sea, sí me ayudaba a continuar. Eh, y bueno, luego ya pues la comida, después de comer me salía a pasear un poquito por el campo, pero tengo que decir que sí que estaba también preocupada por el tema de actividad física. A mí me gusta mucho hacer deporte, me gusta moverme, bombear la sangre y estaba un poco preocupada de cómo lo iba a llevar allí y cómo iba a estar después del retiro. Pero tengo que decir que, bueno, pues al final me acostumbré, como dije, es que entré en un estado de aceptación total y dije, esto es lo que es. Y la verdad que luego no me afectó. Después del retiro, ahora luego lo contaré, me tomé unos días de integración, pero luego volví a hacer deporte normal y ya está, o sea, sin más. Y el dolor de cuerpo, pues claro que te va a doler el cuerpo, pero es que es el objetivo, que sientas el dolor del cuerpo. O sea, eso es parte de la técnica. Entonces, como he dicho, no voy a destripar mucho, pero es parte de la técnica. Entonces, claro que te va a doler, pero es que lo tienes que trascender, ¿no?
y ya está. Entonces tampoco me rayé mucho más con que me dolía el cuerpo, me dolía la rodilla, tal. Eso fue los primeros días y llegó un momento que ya dije, bueno, ya está, ya estoy aquí, a pasar del tema. En mi caso, tema de logística también, yo compartía la habitación con dos chicas. Como digo, el ala de las casitas de los chicos y de las chicas está totalmente separado. Tú estás todo el rato con mujeres, en mi caso, y si eres hombre, pues estás con hombres. Y bueno, yo compartí la habitación con dos personas más y el baño con 16 personas, con 16 mujeres más. Sí tengo que decir que a mí eso sí me afectó, como que sentía demasiada energía también de la gente, ¿no? Porque claro, estás en un retiro de silencio, que vas a estar ahí en tu mundo, estás en la sala de meditación todo el rato conectada con tu mundo interior y de repente es como que llegas al baño y hay muchísimo ajetreo, las duchas, gente que entra, que sale, que tal, todos en silencio. No puedes casi ni mirarte, ni dar una sonrisa, porque entonces estás incitando a la otra persona a que te sonría y el objetivo es no sacarla de su estado, ¿no? Yo sí sentía como ese alboroto de gente todo el rato, ¿no? Yo decía, madre mía, y en el comedor también, por ejemplo. O sea, como que teníamos, en mi perspectiva o bajo mi punto de vista, muy poco tiempo para comer, yo como muy despacio. Entonces, entre que llegabas, era tipo buffet, entre que llegabas, cogías la comida y tal, pues claro, la gente o sea, como que es todo rápido y mucho ruido de cubiertos, entonces son detalles que yo decía, madre mía, estoy aquí como en mi burbuja, pero hay momentos que me sacan de mi burbuja, ¿no? Entonces eso sí que yo lo sentí demasiado. Bueno, también comentaros, la comida es prácticamente vegana, a excepción de mantequilla, yogur y leche, lo demás es todo vegano. Ahora luego, en la tercera parte de la parte filosófica, os contaré el por qué. Sí que había momentos de agitación mental y ese es también parte del objetivo, o sea, como que notas los pensamientos dándote caña, dándote caña, dándote caña, pero como sabes que tienes que estar ahí y que estás ahí quieta, llega un momento que se disipan, los pensamientos son otro tipo de energía. Entonces es como, están ahí y llega un momento que o te mueres, o sea, como que o te ganan ellos, o te tienes que levantar y salir corriendo, o realmente es como, puff, y se disipan y vuelves al cuerpo, ¿no? Entonces ha habido momentos muy mágicos. En cuanto a tema de insights, revelaciones, momentos trascendentes, yo sé que la experiencia para cada uno del Vipassana es diferente, también depende de tu nivel de trabajo interno y trabajo en estas prácticas que tengas o experiencia en estas prácticas. Hay personas que tienen experiencias súper trascendentes en este tipo de retiros. Yo son experiencias que he tenido, por ejemplo, en otros retiros de silencio que he hecho o cuando hice mi formación en Kundalini Bodywork, o sea, que yo era un tripeo constante. En este caso, en mi retiro de Vipassana ha sido súper grounded, como muy, muy en la tierra, muy tranquila, sí, sintiendo mis agitaciones personales, viendo mi vida pasar. Sí, como que no ha sido como grandes revelaciones, pero es que la técnica Vipassana no te invita a que sigas tus pensamientos o tu intuición, la técnica Vipassana te invita a que te quedes contigo en tu cuerpo. Entonces, como he dicho, yo quería aprender la técnica y me he dedicado a seguir los pasos. Entonces, no he tenido grandes insights, pero bueno, sí que he visto las cosas como son. De hecho, no lo he mencionado al principio del vídeo, pero Vipassana significa ver las cosas como son. Y, y sí, o sea, es como que estando en retiro se te caen velos o situaciones de tu vida las ves con más claridad, ¿no? Pero cuando yo notaba que me estaba yendo ahí, salía de ese tren de pensamientos y volvía al cuerpo, porque como digo, es a lo que te invita la técnica. Y en cuanto a momentos internos míos más duros, ya he comentado, pues sí, que yo notaba mucha agitación mental en este caso. Ha habido momentos en mi vida en los que he estado más tranquila, tenía más quietud interna y entonces por eso he llegado a estados más profundos. Por ejemplo, pues hay retiros de meditación, uno específico que hice en Guatemala, en el lago Atildán, fue profundísimo porque yo llegué muy, sí, muy calmada a ese retiro. Este retiro para mí, vengo de un año más agitado internamente, pues estoy emprendiendo, estoy haciendo crecer mi negocio, eso ya te genera movimiento interno. Entonces, no llegué a estados profundos. Mi momento más, sí, más difícil fue como reconocer la agitación mental a la que, a la que estaba sometida, ¿no? Y quizá un poco de frustración porque había comparación con la Julia de otras épocas. Entonces decía, wow, cómo en otras épocas he podido llegar a estar tan tranquila y ahora no, ¿no? Entonces, ese ha sido yo creo que sí, como la aceptación. Y entonces ahí quizá lo voy a explicar un poquito al final del vídeo, ¿no? Pero esta parte de impermanencia de la vida, esta parte de que todo lo bueno y todo lo malo es pasajero y dejarlo fluir, pues sí, la Julia de hace 3 años vivía en la naturaleza y estaba más calmada y la de ahora ya no. Entonces, también si quiero recuperar ese estado
de calma y tranquilidad, pues sé que voy a tener que cambiar algunas cosas en mi vida actual, mi estilo de vida, porque no me favorece o no favorece tanto esa calma interna, ¿no? Entonces el momento más duro ha sido como reconocer, wow, cómo tengo la cabeza de movida, de pensamientos, ¿no? Respecto a fantasmas internos, miedos y tal, no surgieron tantos, pero porque, bueno, yo ya o sea, como que sí que llevo enfrentándome a mis fantasmas ya muchos años, por eso hago lo que hago también y enseño lo que enseño, ¿no? Entonces no me asustaba. Yo creo que comparo el retiro de Vipassana con un viaje de ayahuasca. Yo no he probado ayahuasca porque no he sentido la llamada como tal, pero tengo muchísimos amigos, he escuchado mil experiencias y es que es eso, para gente el viaje puede ser muy duro si no te has trabajado, si no te has enfrentado a tus fantasmas, si nunca has visto tus partes oscuras y te vas a un viaje de ayahuasca o un retiro de Vipassana, te va a salir la mierda, es así. Y si te tienes un poquito más trabajado, pues siempre hay cosas que pulir, pero no va a ser tan intenso y para mucha gente que ya a lo mejor esté mucho más trabajada, son experiencias súper placenteras y trascendentales y tal, ¿no? O pueden llegar más profundo. Pero como digo, todo lo bueno y lo malo al final se va y el retiro de Vipassana te lo enseña mucho. Y esa es una de las grandes enseñanzas del retiro, ¿no? Lo voy a comentar un poquito más al final del vídeo. Otro tema que también me han preguntado tiene que ver con las prácticas de meditación, si recomiendo tener una práctica de meditación pues, fuerte o establecida antes de ir a un retiro de Vipassana. Mi recomendación es que sí, aunque conozco muchísimas personas que no han sido grandes meditadores y no tenían una práctica establecida y aún así han ido y ha sido maravilloso y estupendo. Entonces también yo creo que un retiro de Vipassana te ayuda o te encuentra en el punto en el que estés y te va a dar la medicina que necesites en ese momento. En mi caso particular sí me ha ayudado mucho porque, como digo, yo el primer día estaba como un poco asustada, fue el peor día del retiro, porque era como no sé cómo va, no sé si voy a aguantar, pero el hecho de saber que yo ya había meditado mucho tiempo o varias horas seguidas antes, me daba paz y me daba tranquilidad. Era como, Julia, venga, esto lo has hecho antes. O sea, no esta técnica, pero la meditación, sabes de lo que va, sabes lo que te puedes encontrar, sabes lo que va a salir, los fantasmas internos. Entonces es como sabes que puedes. Si yo hubiese ido allí sin haber meditado, habiendo meditado poco, como a lo mejor solo 15 minutos diarios con meditaciones de YouTube que son guiadas, con música y tal, es muy diferente a sentadas meditación en silencio. O incluso probar en vuestra casa, como que a lo mejor unos 2 meses antes, 3 meses antes, si sabéis que lo queréis hacer, pues a lo mejor poneros un timer de media hora y meditar en silencio. O probar, buscar la técnica de Anapanasati que comentaba, que es la atención en la respiración, y poneros un timer de 15 minutos al principio para estar centrado solo en la respiración. Y ahí ya van a salir cosas, ¿no? Entonces ya te puedes hacer una idea de lo que puede pasar cuando llegues al retiro de Vipassana. Entonces sí que lo recomiendo. Creo que con esto cierro un poquito la parte de experiencia. Bueno, solo mencionar que con la gente del retiro, con las mujeres, el último día del retiro sí que se puede hablar y fue maravilloso. O sea, eso ha sido también un regalo enorme, como ese día compartiendo, porque son, pues sí, yo digo como soul sisters, o sea, como gente del camino que no has hablado con ellas, pero has compartido un montón y que tienes muchísimo en común. Y a día de hoy, después de 2 meses, sigo en contacto con algunas de ellas, porque en el fondo cuando vas a un retiro así, hay algo que ya tienes en común con esa gente, ¿no? Entonces, me pareció muy bonito después de no haber hablado nada, sentir que eran como casi algunas, obviamente no todas, pero muchas amigas de toda la vida, ¿no? Entonces eso también fue muy bonito de experimentar. Y bueno, voy a pasar un poquito ya a la parte, la tercera parte, que es ya la parte más profunda y filosófica, aunque ya he ido dando pinceladas, ¿no? Como digo, Vipassana significa ver las cosas como son, fue la técnica a través de la cual pues el Buda se iluminó y básicamente consiste en mantener la energía dentro y la atención dentro de tu cuerpo físico. Se trabaja todo el rato dentro del marco del cuerpo. Igual, si estáis experimentados en meditaciones, hay otro tipos de meditaciones trascendentales que te hacen un barrido por los chakras o te conectan con tu yo superior o ves energía subiendo de la tierra, energía bajando del cielo. En este caso no es así, no trabaja con visualización, trabaja todo el rato dentro de tu cuerpo. Me parece maravillosa. Yo tengo un amigo que hizo este retiro y él tenía un dolor en el hombro crónico bueno, no de nacimiento, pero desde que tenía como 4 años y al hacer un retiro de Vipassana este dolor desapareció. Entonces hay muchas historias así que realmente la sanación es más simple de lo que creemos. La sanación ocurre cuando estamos en la quietud y nos damos el tiempo y el espacio de sentir todo lo que necesitamos sentir, ¿no? Todas esas emociones que estamos acarreando todo el día y todos esos pensamientos repetitivos e intrusivos. Cuando te callas y les das el espacio y los observas,
Ese es el proceso de sanación. Y obviamente el tema, para llegar a ese estado tienes que aquietar mucho la mente antes, ¿no? Y tienes que tranquilizar mucho el cuerpo antes. Por eso no es tan fácil irte a un retiro así y sentarte y tirarte 9 horas meditando al día. Es una locura. Entonces, por eso digo que tienes que sentir o sea, en qué momento sientes el llamado realmente para hacer un retiro así, ¿no? Y también hay otras muchas técnicas que a lo mejor no son tan directas como esta o a la sanación, pero que ayudan muchísimo, ¿no? Actividad física ayuda, hacer yoga ayuda, cualquier otro tipo de meditación ayuda, el journaling, la escritura, que es lo que yo enseño, ayuda muchísimo. Esta fue mi puerta de entrada al mundo de la sanación. Entonces, quiero decir, no es una cosa o la otra, pero lo que el retiro me ha enseñado muchas cosas. La principal ha sido que la sanación es más sencilla de lo que creemos, pero sí que hay que darse el tiempo y el cuidado y el espacio. Y entonces lo que me ha hecho recordar el retiro es lo complicado que es en la sociedad actual del mundo occidental. Es bastante complicado llegar a esos estados de quietud y de conexión con uno mismo porque son estímulos constantes todo el tiempo. Yo sé que no estoy contando nada nuevo con esto, pero o sea, yo al salir del retiro me di cuenta, o sea, estaba tan sensible que solamente cuando me devolvieron el teléfono y encendí el teléfono y recibí los primeros mensajes de WhatsApp, notaba literalmente cómo al leerlos me venía una energía que se recorría por mi cuerpo, ¿no? Y son cosas que a veces vas tan rápido en el día a día. Bueno, creo que la luz estaba fallando un poquito. Vamos a probar ahora. Pero bueno, lo que estaba comentando es que o sea, en nuestro día a día estamos tan sobreestimulados que no nos da tiempo a sentir la mitad de las cosas que nos impactan, ni la mitad, ni no sé, ni una sexta parte. Entonces, claro, obviamente esto es lo que yo defiendo a veces con el journaling, ¿no? Siéntate por las noches a recapitular tu día escribiendo, pero este retiro me ha hecho pues comprobar una vez más que una vida occidental normal es estresante de por sí. Y luego los sobreestimulados que estamos, ¿no? Y a veces lo difícil que nos lo pone el entorno, tanto social como físico, laboral. O sea, nos están complicando mucho el hecho de que podamos llegar a sanar y que podamos tener también nuestro criterio. Entonces, eso es un tema que me ha vuelto a tocar de lleno. Por el tema de la filosofía profunda y tal, no me quiero meter mucho porque obviamente, pues no sé el tipo de personas que estéis viendo este vídeo, pero para las personas que les interese sí que quiero dar algunas pinceladas. De las enseñanzas del Buda tenían como 3 pilares fundamentales. El primer pilar se llama Sila y Sila básicamente es vivir en moralidad, ¿no? Y entonces precisamente esto tiene que ver con lo del entorno que estaba comentando. O sea, tienes como esta parte moral para intentar aquietar la mente lo máximo posible. Entonces, el retiro. Es en silencio precisamente para quitarte el estímulo del ruido. Los hombres y mujeres están separados precisamente para que no tengas parte de tentación ni de pensamientos impuros. La parte de la comida es muy ligera, es vegana, precisamente para que las digestiones no sean pesadas y tengas muchas horas de ayuno para que puedas sentir con más facilidad lo que está pasando en tu cuerpo y no estés invirtiendo energía en hacer la digestión. Entonces, todo esto es lo que se conoce como silas, son preceptos, son reglas. Entonces, por eso entendí que son tan estrictos, porque automáticamente al irte a un retiro como este, entras en un entorno que te va a facilitar aquietar la mente. Ya estás en silencio, ya no tienes tentaciones, comes menos, entonces ya estás entrando en eso. Mantener estas rutinas o este estilo de vida fuera es mucho más complicado, a no ser que te salgas un poquito de la sociedad. El segundo pilar de las enseñanzas del Buda se conoce como Samadhi, y si el primero era para aquietar la mente, este es para aprender a facilitar la concentración de la mente, te ayuda a estabilizar la mente, ¿no? Y esto es lo que se consigue con tantas horas de meditación. Tú al final te sientas y lo que haces es que al principio pues se te va a ir la atención en todos los pensamientos que tienes, pero poco a poco vas a conseguir estabilizarla. No me voy a meter en explicar los tipos de samadhi que hay, de esto escribí un artículo, entonces si no os lo puedo dejar por aquí abajo, pero bueno, digamos que hay un samadhi que es mucho más placentero, es un estado en el que la mente está tranquila y lo estás disfrutando, y luego hay un estado en el que la mente también parece que está estabilizada o está estable, pero hay como más suciedad y sigue habiendo pensamientos que te pueden llegar a intranquilizar. Y simplemente ahí lo que consiste es en observar. Observar esos pensamientos, observar que eso está pasando. Lo que pasa que no es, claro, no es un estado tan placentero como el otro en el que estás en plena calma y plena tranquilidad. Yo durante muchos años practicando meditación pensaba que el objetivo era siempre estar como en el samadhi bueno, este samadhi placentero, y no. O sea, lo que he aprendido en este último año es que también, con tal de que estés observando la mente, ya es suficiente, ¿no? Independientemente de lo que la mente te esté contando. Entonces, hay tantas horas de meditación al día precisamente para conseguir estabilizar la mente.
Y el tercer pilar fundamental se conoce como paña y es liberar la mente. Y para liberar la mente es también liberarla a través del conocimiento. Entonces, en paña hay 3 niveles, pero el primer nivel es lo que te dice la sociedad y las normas, conocimiento, y tú acatas esas enseñanzas. El segundo nivel, tú ya tienes un poquito de criterio y, ok, recibes las enseñanzas, lo que te cuentan los libros de texto, el sistema educativo, tus profesores, pero tú te nutres con otras fuentes y dices, bueno, esto me lo creo, esto sí, pero así, esto sí, pero yo creo que tal, y entonces tienes ya un poquito tu criterio. Y el tercer estado de paña o de conocimiento para liberar la mente del todo es experimentarlo realmente en tu propio cuerpo. Y esta fue la añadidura principal de las enseñanzas del Buda. Es decir, en aquella época en India ya había muchas personas que trabajaban sila, la parte moral, la parte de una vida moral, de preceptos, de la parte de ayunos, veganismo, o sea, ya se estaba trabajando el sila. La parte de samadhi también, en India en aquella época pues ya se meditaba muchísimo, entonces se llegaban a estados de samadhi, pero la parte de paña y conocimiento, sí, se estudiaban los libros, textos filosóficos, pero no se llegaban a experimentar en el propio cuerpo. Y lo maravilloso de este retiro ha sido que tú estás todo el día sintiendo cosas y cuando escuchas el discurso de por la noche te cuentan la parte filosófica y dices, lo he sentido. O sea, me lo creo porque lo he sentido. Y entonces ese es el conocimiento último. Y me encanta porque parte de mi... O sea, si yo he viajado tanto, me he movido tanto, he hecho tantas cosas, es porque yo quiero vivir las cosas en mi propio cuerpo. Y ahora cuando enseño o doy cursos, lo que yo hablo es de mi experiencia. Claro que puedo dar un marco teórico y puedo hablar de Carl Jung y contar su filosofía, pero te voy a contar mi experiencia y solo te voy a hablar de cosas que yo he vivido. Entonces creo que es muy importante que adquiramos el conocimiento viviendo cosas, ¿no? Porque si tú no lo has vivido, ¿cómo vas a hablar de eso? ¿Cómo vas a saber que es realmente verdad? Entonces, el retiro de Vipassana me ayudó mucho a eso, a estar simplemente sintiendo mi cuerpo, sintiendo distintas sensaciones y ver cómo funciona. Cómo funciona el universo, cómo es la física cuántica y obviamente lo que es fuera es dentro, el cosmos, lo que tenemos dentro del cuerpo es lo mismo, está hecho de lo mismo. También son cosas que ya había experimentado antes, esto no ha sido de este retiro, pero bueno, ha sido como un recordatorio, una confirmación. Me estoy enrollando muchísimo, pero creo que a la gente que le interese este tema pues lo va a encontrar interesante, obviamente. Y luego, por ir cerrando ya, voy a pasar a la parte cuarta y la continuación de la práctica. Cuando sales del retiro sí que necesitas un tiempo de integración, entonces también os recomiendo que si hacéis el retiro os aseguréis de tener días, una semana si podéis, tranquila. Yo tuve la suerte de que sí que la tuve. Fue una semana maravillosa porque pude disfrutar de la quietud que tenía en el retiro, pero fuera, ¿no? Ya en mi vida real. Entonces esa semana para mí fue muy, muy ligera. Tenía la sesión de cierre de año de escritura esa semana y me acuerdo que tampoco hice mucho esfuerzo en promocionarla, en venderla, porque no tenía energía para estar en las redes, ni hablando, ni nada. Entonces por eso digo que sí, en la medida de lo posible, como que os dejéis un colchón para integraros de nuevo a la realidad. Vais a ver las cosas mucho más claras, también cosas que a lo mejor se tienen que caer después del retiro de vuestra vida, pues se van a caer porque salís tan puros y tan inmaculados que al final lo que sobra o lo que os resta, pues se va, ¿no? Y bueno, Goenka indica mantener la práctica. La recomendación es practicar Vipassana 1 hora por las mañanas y 1 hora por las noches. Yo al salir de retiro lo estuve practicando durante unas 2 semanas. Como digo, me dejé el tiempo y lo necesitaba. O sea, era como agua. Estás tan sensible que, claro, vas en tu día a día y notas que todo te afecta un montón. Entonces, esa hora sentarme era como un regalo. Entonces, sí que lo cumplí. Pero luego vinieron las Navidades y, bueno, con la familia, más gente, cambio de casa, no estuve en mi casa todo el tiempo. Pues al final empecé a reducir los minutos. Y ahora lo que me ocurre es que medito más o menos, por la noche sí mantengo media hora, 40 minutos, pero por la mañana medito como mucho 20 minutos. Hay muchos grupos también online que ofrecen meditaciones de Vipassana. Entonces los miércoles, por ejemplo, me uno siempre a un grupo de meditación que hay, es 1 hora. Y luego sé que en Madrid también hay grupos de meditación. Y esto está como por todos los países, entonces, si estáis interesados, obviamente esto es para estudiantes antiguos, o sea, una vez que hayas hecho el curso y que conozcas la técnica, es cuando te puedes unir a estos grupos. Pero sí que recomiendo un montón unirte a estos grupos porque se nota la potencia también de meditar en grupo, ¿no? Si estás viendo este vídeo y has hecho un retiro de Vipassana, pues también contarme un poco vuestra experiencia, cómo lo lleváis después.
Yo es algo que pregunté mucho cuando terminé el retiro a las estudiantes antiguas y claro, me decían que era difícil mantener la práctica de 2 horas al día, no una por la mañana y otra por la tarde, es que es mucho tiempo. Pero sí, cuando medito, medito Vipassana. Y, por ejemplo, es algo que yo también hice el curso de iniciación a la meditación védica, es otro tipo de meditación que se basa en mantras, y con esa técnica yo no sentí tanta afinidad o no me resonó tanto, ¿vale? O sea, lo que quiero decir que el Vipassana para mí sí ha sido como, ok, es método Julia. Así que nada, yo creo que poco más. Quiero revisar un poco el guión para asegurarme de que no me dejo nada de lo importante. Bueno, no me he metido mucho en hablar tema de sankaras, karma, podría hablar horas de esto. Entonces, si también hay alguien que quiere ir un poco más profundo, pues yo estoy encantada de conectar. Y simplemente como nota final, sí que hubo un momento en el retiro en el que me sentí como un poco defraudada, triste, decepcionada quizá, pesimista, porque básicamente lo que te enseña el retiro es la naturaleza de la vida es impermanencia y no solo de la vida del universo. Esa es la impermanencia, entonces tanto algo tenga una connotación positiva como negativa, algo te produce placer y algo te genera repulsión, todo va a pasar. Entonces puedes estar en la cresta de la ola y entonces estar súper contento o contenta, pensar que nunca vas a bajar de ahí y sí vas a bajar, obviamente es que es la naturaleza del cosmos. Y en el retiro, como digo, como lo estás sintiendo en tu cuerpo, esa verdad se hace aún más evidente. Entonces, por supuesto, aprovecha lo bueno, disfrútalo, gózalo, pero no te apegues demasiado, no te aferres porque se va a ir. Y lo malo va a venir. Y entonces, eso fue interesante también porque yo cuando practicaba yoga y como he comentado, llegaba a esos estados de concentración, de samadhi tan placenteros, siempre quería llegar ahí. Y claro, cuando ya no llegaba, pues me frustraba, ¿no? Y el retiro me ha enseñado, pues eso, los pies en la tierra. Esos momentos placenteros, gózalos, pero se van a ir. Entonces ha sido mucho el aprender, pues bueno, a observar todo con ecuanimidad y convertirte en el observador, ¿no? Y esto es obviamente lo que dicen muchísimas otras filosofías. Yo no he visto diferencias en realidad, o muchas diferencias entre el yoga o el vipassana. Ambos caminos te están llevando a la liberación, liberación de la mente, liberación del cuerpo, eventualmente liberación del alma y ya no volver a reencarnarnos. Pero las técnicas que pueden usar son diferentes, pero los principios que hay de base pues son muy similares, ¿no? Y es esa parte de no apegarte al deseo y no generar repulsión hacia lo que te parece desagradable, como todo dejarlo pasar, todo dejarlo pasar. Esto ha sido ya un buen wrap up. Y lo dicho, que muchas gracias, sobre todo si habéis llegado al final del vídeo, he echado una chapa enorme, espero que os haya parecido interesante y que por supuesto cuando sintáis el llamado, pues que os aventuréis a hacer un retiro de Vipassana. Un besazo.